días, una feliz mañana y un bendecido presente. Bienvenidos a la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Quisiera confirmar si hay participantes nuevos el día de hoy, que quizás no hubieran estado presentes en clase el día de ayer y antier. Hola Sanjonei, bienvenida, como siempre, un gusto. Muy buenos días. Bueno, por acá hay participantes nuevos. Muy bien, bueno, les doy la bienvenida y extender esta invitación para las personas que nos están acompañando también hoy por primera vez, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como CLEF, Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, una corporación con sentido y responsabilidad social, llevando educación de alta calidad hasta sus hogares. Recuerden que a lo largo de este año, toda esta vigencia 2025, vamos a estar desarrollando con un grupo de docentes una serie de programas formativos muy accesibles, muy económicos. Cuando hablo de accesibilidad, gratuitos, espacios gratuitos y también programas de alta calidad, que es lo que la CLEP como corporación busca. Quienes no me conocen, mi nombre es Yasmin Rojas, soy psicóloga especializada, maestrando actualmente, y hoy acompañándolos en este espacio y en este programa en psicología espiritual. Bien, aquí están las redes sociales de la corporación para que se unan y de esta manera ustedes puedan estar informados sobre la difusión de contenido y programas que pues vamos a estar ofertando. Muy bien, no me voy a detener mucho a recapitular porque pues entiendo que ya algunos estudiantes han estado presentes a lo largo del programa, muy atentos y se puede volver un poco pues como reproceso, ¿no? Entonces, simplemente dentro del plan de estudios que vamos a abordar, ya abordamos, de hecho, una parte importante del primer módulo, que son todas las generalidades sobre la psicología espiritual. Hoy ya nos vamos a adentrar un poco más a esto que es el constructo egoico, comprender el ego, ver hacia adentro, esto que es el ego como factor principal que nos aleja de esto que es la espiritualidad. Aquí también vamos a ver un módulo relacionado con la inteligencia emocional y vamos a trabajar algunas estrategias de autogestión. Más adelante, pues vamos a abordar lo que tiene que ver con el módulo 4, que corresponde a la psicología del perdón, terapia del perdón. Y también vamos a trabajar algunas técnicas para aplicar en autotratamiento y también en terceros. Ya abordamos esto que eran los conceptos generales de la psicología espiritual, entonces pues digamos que no me voy a centrar tanto en esto. Vimos algunos conceptos asociados a lo que es la diferencia entre alma y espíritu, entendiendo que la psicología, dentro de su base, hablábamos en algún momento, que para los antiguos griegos todo partió, todo empezó cuando el cuerpo muere, la materia física muere, de allí se desprende una mariposa, que eso era lo que los antiguos griegos veían cuando la persona fallecía. Esto posteriormente se convierte en la letra Psi, que es la letra que representa la psicología, y como psicología entonces decimos que es el estudio del alma. Etimológicamente hablando, que de ahí se deriva el concepto de lo que es la palabra psicología. Más adelante, entonces, definimos que finalmente nuestra misión aquí en la vida es realmente más allá que solo lo que conocemos como em, autoimpuesto o impuesto por un sistema social, político, religioso y cultural, donde estamos acostumbrados a que en el día a día nos encontramos inmersos exclusivamente al servicio de una demanda laboral, ¿verdad? Una oferta laboral, de una fuerza laboral, donde estamos, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros generalmente tenemos
un horario de 8 horas diarias, de lunes a sábado o hasta los domingos también. Y pues en eso se va la vida, ¿no? Trabajando. Eh, realmente esa es la forma impuesta por parte del sistema, pero aquí nos habla que más allá de todo ello, eh, hay algo más profundo, ¿no? Y es esa conexión también con nosotros mismos, que por las actividades que tenemos en el día a día, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, muchas veces nos desconectamos de lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual. Realmente eh, lo dice Teilhard de Chardin, eh, dándonos la aclaración de que lo que somos es seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero que constantemente lo que hacemos es lo opuesto. Nos convertimos en seres humanos creyendo que atravesamos la experiencia, pero es todo lo opuesto. Somos seres espirituales entendiendo que en realidad nosotros vivimos generalmente más desde lo material y desde lo físico que desde lo espiritual. Y entonces la invitación acá es ir hacia el espíritu. Ya el día de ayer, entonces, vimos un poco más lo que es la espiritualidad, ampliando este concepto y dándole una profundidad em, por las dudas que también teníamos sobre qué es espiritualidad y qué no lo es. Y pues es importante de alguna manera identificar o diferenciar lo que es la falsa espiritualidad de lo que sería la espiritualidad en sí misma. Y esto en cuanto a que pues vemos muchísima información, libros, contenido a través de redes sociales, eh, vemos información en diferentes medios sobre lo que es la espiritualidad, pero muchas veces no llegamos a un punto específico, es decir, no logramos concretar realmente este camino y este es un camino del que hablábamos ayer, que si bien la diapositiva está muy cargada de texto y de contenido, lo hicimos más como para que ustedes lo tengan allí como material de repaso, pero que desde acá se deriva un punto importante y clave, que a la final la espiritualidad es verdad, ¿sí? La base es la verdad y es una verdad que no está dotada de ningún sentido de alguna presión, de alguna represión, de alguna imposición. Es una verdad auténtica y es una verdad que está dotada de pureza. Nos separa completamente del ego para ir hacia un camino justamente de lo que a través de ella se va despertando, que no es solamente la conciencia, sino la conciencia del yo auténtico, un ser auténtico separado de todo lo mundano y de todo, como les decía, superficial y material. Entonces, esto aquí nos implicaría em, básicamente ir hacia una espiritualidad em, que se convierte en una experiencia personal. Entonces, no se trata de quien te diga cómo hacerlo o de quien te diga qué es o qué no es, sino que la experiencia se vive por sí misma. Y cuanto más te vas acercando a ese proceso, todo en ti empieza a modificarse, empieza a transformarse. Em, dentro de la ley del hermetismo, por ejemplo, se habla que todo como es afuera es adentro, como es arriba y es abajo, porque también hablamos que dentro de este sentido em, hay unas leyes que son universales y una de estas leyes justamente es la correspondencia, el equilibrio, la armonía, ¿sí? Entonces, cuando desde adentro todo va modificándose, a través de este encuentro con mi espiritualidad, evidentemente todo alrededor también. Les decía el día de ayer que a través de esta experiencia vívida, no necesitas
ya siquiera de una base teórica de un libro, porque por sí misma la espiritualidad o esta experiencia te empieza a mostrar el camino, los cambios, cambios de hábitos, cambia la forma de expresarse, el lenguaje, la expresión verbal y no verbal, la forma en cómo nos relacionamos con los otros, la forma como empezamos a ver los conflictos en la vida, la forma como empezamos a resolver las situaciones en el día a día, la forma en cómo nos vinculamos con los diferentes contextos de nuestra vida y la forma en cómo empezamos a integrar nuestras propias dimensiones, recordando que en la primera clase hablábamos que somos seres multidimensionales y que generalmente estamos muy desconectados de sí mismos. Estamos desconectados de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que tanto escuchamos el cuerpo y a través de esta conexión espiritual empezamos a darle un lugar importante al cuerpo también. Porque finalmente, como también mencionaban varios de ustedes, ¿sí? Somos esa, ese punto tripartito que nos muestra que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Que también es como si estuviera separado de nosotros, porque nadie, como les decía, nos enseñó a conectar con el alma, ni a conectar con el cuerpo, ni a conectar con el espíritu. Pues todo esto empieza a cambiar. Entonces nos vinculamos. ¿Y cómo vamos a saber en qué momento sucede? Porque las experiencias se van dando a través de diferentes prácticas, a través de la forma en cómo nuestra cotidianidad cambia, cómo nos sentimos, cómo se eleva vibracionalmente nuestra energía en todo sentido. Nos vamos a sentir enérgicos, activos, vitales. Vamos a sentir la vida en sí misma, tal y como es. Hablábamos entonces que para tener este acercamiento, algo importante de lo que hay que trabajar allí es el ego en sí. Entonces, vamos a empezar a conceptualizar un poco acerca de lo que sería el ego y para ello voy a tener que adentrarme en varios fundamentos, no tan profundo, pero de varios conceptos expuestos por Sigmund Freud, teoría psicoanalítica. Así que me voy un momento para el chat para ver cómo vamos allá. Si hay algún comentario, les decía que me gusta mucho el debate que se puede generar a través del chat y las preguntas que puedan surgir. ¿Cómo vamos acá? Por acá dice Rocío, aún no descubrimos todo nuestro potencial. Sí, me gusta mucho esto que tú dices porque efectivamente, digamos que al despertarse esta conciencia que somos, también se despierta esa capacidad de encontrar nuestra propia medicina, ¿sí? Entendiendo que hay una medicina en sí mismos. Y esto es algo que incluso la ciencia también ha venido indagando sobre este aspecto, y es que tenemos esa capacidad em, de crear, ¿sí? Somos co-creadores de la realidad y esto es algo que viene de nuestra mente. Entonces, nuestra mente creó la realidad en la que estamos, también es capaz de deconstruir esa realidad y rehacer una nueva realidad. Y esto implica nuestra capacidad también de la autosanación. Dice por acá, Aníbal, ¿cómo espiritualizar más nuestra vida? Justamente lo que hablábamos ayer. Entonces, claro, esto es un camino que vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar acerca del ego. Ahí vamos a empezar un primer momento, un primer acercamiento. Obviamente esto es un proceso que implica una práctica, que implica una conexión. Ayer hicimos unos ejercicios y dejamos unas tareas, entonces vamos a ir haciendo y vamos a ir desarrollando esas tareas que nos permitan estar más presentes en nosotros, ¿sí? Eso es lo primero, el estar presentes. Por acá dice Neidelin, somos dueños de nuestro destino. Así es. Dice Hilda, estamos bloqueados quizás de muchas creencias de ancestros. Exactamente.
Ancestros, igual recuerden que lo vimos en la clase número 1, el inconsciente colectivo. Esto descrito por Carl Gustav Jung. Entonces, el inconsciente colectivo comprende todas las creencias, creencias limitantes, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de vincularnos a él. Así que es entrar a hacer una mirada profunda. También hablamos acerca de la introspección. Sé que hay varias personas que están llegando apenas hoy, así que los estoy tratando de contextualizar en esta pequeña introducción. Y en ese sentido, esa introspección también nos lleva a identificar qué es mío y qué no lo es, qué me pertenece y qué no. Entonces, ese es un punto importante hacia la pregunta que plantea Aníbal. ¿Qué me pertenece? ¿Qué es mío y qué no? Y qué es lo que empiezo yo a deconstruir hacia ese camino de la individuación, de la que también hablábamos, que es ir hacia ese humano auténtico, el humano original que realmente yo soy. Que de todo esto realmente me pertenece, que es esto una construcción que es mía, pero que de esto también es una construcción que no es mía, que hace parte más de un sistema social, político, cultural, religioso, desde el cual he habitado todos mis ciclos vitales a lo largo de toda mi experiencia. Por acá dice Neidi, ¿qué características nos puede llevar a entender que estamos en un proceso espiritual? Ya lo vamos a ver. Qué buena pregunta, Neidi. Muy bien. Dice, he notado que cuando subo mi vibración, los niños y los animalitos se acercan o se sienten atraídos hacia mí. Cuando hago limpieza constante y meditación. Sí, Selene, esas son experiencias que se van viviendo. Mira, respondes un poco lo que pregunta por acá Neidi. O sea, qué se siente o qué empiezo yo a entender? Efectivamente, digamos, las experiencias que se pueden dar, y claramente esto es algo que cada quien lo habita diferente. Al elevarse niveles de conciencia, lo primero, el sufrimiento es algo que empieza a cambiar. Ese concepto ya lo vamos a ver. El ego se empieza a transformar. Tienes más capacidad del desapego, sueltas con más facilidad. Las emociones se regulan, hay una mejor autogestión. Empiezas a darle más prioridad y más sentido a la vida. Empiezas a encontrar nuevos propósitos. Te vinculas afectivamente y emocionalmente con los otros de una forma diferente. Se despierta la dulzura, la ternura, el amor infinito. Lo sientes y lo vives. Conectas más desde esa energía de la dualidad, encontrando en lo que antes no encontrabas la belleza. Empiezas a sentirte parte del todo. Sientes como todo también está en ti. Te llenas de un amor profundo también desde esta capacidad de sentir, ¿sí? De sentir todo más vívido, más real. La forma en cómo empiezas a hablar y cómo te empiezas a expresar también cambia. La tranquilidad llega a ti, sientes paz. Acá Selene dice, siento un acercamiento hacia el entorno. Entonces probablemente empiezas a sentir también esa vinculación hacia lo externo y se fortalece de manera increíble la compasión, entre otras cosas. Entonces, los sueños son más lúcidos, el descanso también lo es, te sientes relajado, tranquilo, estás más abierto al aprendizaje, estás más abierto a la objetividad, más escucha y menos crítica. Permite ser y te permites habitarte sin cuestionarte tanto, porque quien cuestiona es el ego. Y claramente te permites a sentir y rendirte. Y la rendición no es el rendirse desde la idea que nos han de alguna manera impartido como rendirme como el perder, como, ay, no, ya no puedo más, ya esto, sí, soy menos que todo esto. No, el rendirse es simplemente soltar. Y el soltar implica el desapego. Dejo ser, dejo de controlar. Las cosas no son como yo quiero que sean, sino como simplemente son. Y entonces,
Cuando estamos en esa conexión, esto nos acerca a esa espiritualidad. Em, el conocimiento y esa necesidad o esas necesidades, a veces tengo la necesidad de esto, de lo material, empieza a ser reemplazado por aspectos más importantes que nutren la conciencia y que nutren la esencia. Te sientes diferente, realmente. Quizá las personas que de pronto nos estén acompañando y que trabajan una práctica constante, quizás de la meditación, también puedan compartirnos un poco de esas experiencias, porque eso también se da a través de estos hábitos, estas buenas prácticas a las que yo llamo también higiene espiritual. Por acá dice, a veces sucede que se va entrando a lo espiritual, comienza a moverse en energías y suelen suceder cosas negativas. Bueno, Alexandra, déjame ya revisamos eso. Dice, explícanos bien sobre el sistema energético de activación de los chakras. Sí, Oscar, pero antes de entrar a sistema energético, que de hecho, esto no hace tanto parte de la psicología espiritual, pero a mí me parece importante trabajarlo porque sí es importante que conozcamos, pues, por lo menos los fundamentos básicos del sistema energético. Lo vamos a ver básico, no lo vamos a ver en un nivel muy profundo, porque no sería algo que estaría, digamos, vinculado tanto al concepto de la psicología espiritual como tal. Por acá nos habla entonces David sobre la corriente hermetista. Dice, nos enseña que todo es un constructo mental y lo que llamamos realidad es un subproducto de la mente, exactamente lo que estábamos hablando. Dice por acá, pregunta David, ¿hay efectivamente una mente individual y una mente colectiva? Sí. Derivado de esto, es posible estar presenciando cosas que provienen de nuestra creación individual, pero también estar inmersos en una realidad colectiva Matrix. Sí. ¿Estamos viviendo una simulación colectiva o individual? Sí. Así es. Generalmente vivimos una simulación más colectiva que individual. Em, Porque, pues, digamos que esto hace parte más de nuestra naturaleza, descrito, digamos, por Vygotsky o Jean Piaget, que en algún momento se los mencionaba. Justamente, ellos fueron estudiosos de cómo desde los primeros años de vida el niño empieza a adquirir, digamos, un fortalecimiento de sus procesos cognitivos, la memoria, la atención, el aprendizaje, se desarrolla el lenguaje, que finalmente el lenguaje también es un constructo social. El lenguaje ocupa un papel súper importante dentro de esa construcción que somos en esa mente colectiva. ¿Por qué? Porque el lenguaje contiene toda la simbología de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo religioso, y esto se convierte en algo que es em, digamos que nuestra identificación. Todo el tiempo nos estamos identificando con lo externo. Entonces, cuando yo pregunto quién soy, generalmente digamos que la respuesta que damos a ello está basada en una mente colectiva, como lo está mencionando David. Entonces, sí, se podría decir que básicamente, y desde este mismo fundamento, desde este mismo principio del que tú mencionas, David, gracias por tu comentario, efectivamente estamos inmersos en una mente que es una construcción colectiva. Entonces, por eso la invitación de empezar a ver qué es lo propio y qué no lo es. Dice por acá, Ángela, empezamos a hacer cuerpo asintiendo con los demás. ¿Ok? Es hermoso practicar la meditación, se siente un estado de paz y amor. También puedes llegar a momentos de felicidad plena. Sí, plenitud, así es. Dice por acá Rocío, el lenguaje es la forma de comunicarse. Sí, el lenguaje es una forma de comunicarnos, así es, pero a través de él también se contiene todo lo simbólico de nuestra realidad. Como dice por acá David, Matrix, social y colectiva. Entonces, pues realmente es ahí donde empieza todo esto. Ahora, parte de esa realidad colectiva, esa mente inconsciente, justamente nos vamos para allá porque vamos a empezar abordar esto que es el ego. Yo trato de simplificarlo todo, ¿no? De ser muy concreta para que quienes no trabajan tan de fondo la teoría lo puedan pues interiorizar mejor. Dice por acá Liliana, yo soy religiosa y me encanta la meditación, pues este método me ayuda a quietar mi vida y me da nuevas estrategias y soy muy inquieta por la psicología. Descubrir la persona es maravilloso. Así es. Muy bien.
Bueno, por acá alguien hablaba acerca de los movimientos que se pueden dar cuando se trabaja meditación o ciertas prácticas que de alguna manera, justamente por eso voy a hablar del sistema energético, porque cuando se trabaja lo espiritual, o sea, todo es energía, ¿sí? Dentro de mi consideración, aquí me voy a salir de la base de la psicología. Aquí me salgo de la base de la psicología. Em, Porque finalmente dentro de la experiencia, cuando ya tú habitas esa experiencia, cuando es una experiencia propia, una experiencia personal, comprendes que todo es energía, ¿sí? Y es algo que es inevitable, o sea, aunque la ciencia no haya ido tan profundo en reconocer estos aspectos, evidentemente sí nos hemos encontrado con varios científicos que han fundamentado información sobre esto. Albert Einstein es uno de ellos. Entonces nos habla de que todo es energía, o sea, la creación tuvo una fuente de energía primaria para que se diera, ¿sí? Para que fuera posible la creación. De esto también hablamos que Albert Einstein, por ejemplo, nos decía que los colores, este es un ejemplo muy común que yo utilizo para tratar de comprender dónde está la energía, pero los colores, por ejemplo, realmente nosotros para poderlos percibir, los vemos como un color, ¿sí? Pero en realidad los colores son un conjunto de frecuencias vibratorias. Son energía pura. Cada color tiene su propia energía que está conformada por unas frecuencias, ¿sí? Vibratorias. Esto implica que entonces todo en cuanto existe en el universo tiene una base energética y todo es energía, porque todo es movimiento. Entonces, el movimiento se impulsa a través de la energía, necesita de una fuerza que lo mueva. Así que claramente cuando trabajamos aspectos o temas que son propios de la espiritualidad, vamos a encontrarnos am, con esa fuente de energía y que probablemente cuando nosotros empezamos a trabajar energéticamente o espiritualmente hablando, esto nos implica que empezamos a remover a lo que yo llamo cargas de energía que se encuentran en bajas frecuencias vibratorias y que para mí son negativas desde mi consideración. Em, Generalmente pues van a ser fuerzas que nosotros consciente o inconscientemente de alguna manera hemos permitido que estén allí presentes y que obviamente empezamos a encontrarnos con ellos. Esto no implica que debido a estos movimientos energéticos ocurran cosas negativas. No es propiamente lo que deriva de allí. No podemos generalizar. Esta apreciación es muy común de muchas personas por que hay un desconocimiento de cómo funcionan estos movimientos energéticos. Y entonces nosotros empezamos, como siempre, nuestra cabecita a concluir cosas. O sea, empezamos a divagar y empezamos a concluir cosas. Eso es algo muy común en nosotros. Entonces, suponemos que porque estoy haciendo esta práctica, entonces me están pasando cosas malas. Mejor dejo de hacerlo. ¡Ay! Porque si lo sigo haciendo, mi vida se va a ir fatal. Entonces, abandonamos. Siempre tenemos una excusa para abandonar. Las resistencias llegan porque el cerebro siempre está por ahí resistiéndose. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a suponer que por estos movimientos que estoy haciendo suceden cosas malas, como por acá alguien lo decía, pero en realidad esa no es la causa, ¿sí? Esa no es la, la base, ¿sí? Esa no es la, digamos, perdóneme, que es que veo el chat y a veces como que de una me voy porque alcanzo a leerlos. Entonces, la causa de esto no es eso, o sea, no es porque yo estoy haciendo o estoy trabajando una práctica en específico. ¿Cómo sabemos cuál puede ser la causa de eso? Porque tendríamos que hacer un trabajo de verificación, es decir, ir hacia la fuente, ir hacia la raíz, hacia el origen, para determinar qué es lo que probablemente está generando
en sí esta, digamos que esta situación, este movimiento energético, si es el movimiento o qué es lo que pueda estar sucediendo en mi entorno que está generando o está impactando justamente en esa condición o en esa situación, que es a lo que estamos llamando allí en el chat, cómo empiezan a suceder cosas malas. ¿Listo? No sé si se entendió. Bueno, Carlos por aquí está haciendo un comentario de no quedarnos tanto tiempo respondiendo a los comentarios. Yo siento que los comentarios, cuando se hacen de allí, emerge información también valiosa. Por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar es un aspecto clave del trabajo energético. No sé si de pronto sientes que eso no te sirvió, pero para mí sí es muy valioso. Cuando uno trabaja con energía, justamente, Carlos, cuando se trabaja con energía, tú te encuentras con situaciones como lo que acaba de comentar el compañero, y es em, trabas, es como que llegan trabas, como que llegan situaciones negativas. Y creo que esos comentarios sí nos retroalimentan a todos. Parte de la espiritualidad también es aprender a construirnos en colectividad, ¿sí? Porque todo lo que el otro mm, tiene para decir tiene que ver conmigo. Y eso es un principio que nos encontramos en la teoría de Carl Gustav Jung. Uno, porque Jung habla muy acertadamente sobre la proyección. No sé si esto no te esté sirviendo, Carlos. Yo pienso que sí. La proyección, y es que todo lo que pasa con el otro tiene que ver conmigo, porque yo estoy en el otro y el otro está en mí. De alguna manera siempre estamos generando una proyección. Y todo lo que no me gusta del otro, pues también está en mí. Y esto es algo de lo que en palabras textuales em, expresa Carl Gustav Jung. No nos sirven los comentarios, nos aportan muchísimo. Yo pensaría que sí. Soy fiel porque tengo mucha experiencia en trabajo individual y colectivo y siento que el aporte del otro y lo que el otro tiene para expresar tiene mucho valor, así como lo que también nos estás expresando, Carlos, porque entiendo que nos vamos construyendo. Entonces, yo tomo sus comentarios y los voy complementando con el trabajo que vamos haciendo. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos para allá a conceptualizar el siguiente concepto, ¿listo? Valga la redundancia, es que los veo acá en el chat. A ver, dicen. También quisiera escuchar la opinión de los demás participantes del grupo. Si hay una mayoría apoyando a Carlos, entonces pues puedo modificar la metodología, que es una lástima, porque finalmente sí considero que si estamos hablando de espiritualidad, también es importante dejarnos ser en colectivo. Dice, yo me sentí bloqueado, pensé que era por energía negativa. Listo, muy bien. Entonces, nos vamos para allá. Me pueden dejar los comentarios sobre esta consideración, porque no soy solo acá, no estoy yo acá solita, estoy con todos. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a hablar acerca de lo que es básicamente este precepto propuesto por Sigmund Freud, donde nos habla de aspectos importantes que hacen parte de lo que somos desde la mirada de la personalidad. ¿Qué entendemos por la personalidad? Ya ustedes han dado cuenta que trato de ser muy concreta en los conceptos. La personalidad realmente es una dotación, ¿sí? Primero es algo que también denominamos con aquello que es propio de la persona, ¿sí? Es propio de la persona. Es decir, cada persona tiene, valga la redundancia, una personalidad propia. Esto hace que cada persona sea diferente, ¿sí? Sea diferente. La personalidad también está dotada de algo que es el temperamento y el carácter. Cada una de ellas son conceptos totalmente diferentes. Nos encontramos entonces que la personalidad tiene un conjunto de características. Esas características son las que de alguna manera hace que nos defina, ¿sí? O nos definamos desde esa personalidad. Esta personalidad, generalmente vamos a encontrar que en ella
se va a fundamentar un conjunto de características que pues vienen justamente de esa construcción a lo largo de nuestra vida. Es decir, se va a derivar de las experiencias que hemos tenido en nuestros contextos familiares, en los contextos educativos, en, en los contextos sociales, religiosos, etcétera. El temperamento nos habla que en él se conforman todos estos aspectos o características que ya son mucho más propias, ¿sí? Más específicas de la persona. Entonces es algo más, más individual. Eh, a lo que llamamos carácter, el carácter está justamente activado, por así decirlo, se activa. El carácter se activa en momentos específicos a través de acciones o situaciones concretas, es decir, el carácter se activa por medio de reacciones. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que hay una experiencia en un momento determinado y yo, a través de esa experiencia, acudo, ¿cierto?, a mi carácter para tomar acción frente a esa situación determinada. Entonces, en ese carácter se van a activar una serie de aptitudes, actitudes con C, no con P, sino con C, actitudes, y con ello una serie de comportamientos que están también motivados y movilizados por la emocionalidad. Eso significa que también hemos utilizado muy mal el concepto de carácter. Entonces, hay quienes refieren a una persona que tiene un carácter fuerte como alguien que es explosivo, que tiende a tener um, muy baja regulación emocional. Entonces, por ejemplo, una persona que se enoja fácilmente, que se toma todo personal, que constantemente su forma de resolver es a través de la ira, a través del autoritarismo, a través de el malestar, de la molestia, de la imposición. Mm, esto hace que, de cierta manera, creamos que es que tiene un carácter fuerte, pero en realidad no es así, ¿sí? El carácter fuerte no deriva del hecho de que yo sea una persona que manejo o soluciono o resuelvo las situaciones desde la ira. Eso no es tener un carácter fuerte. Por el contrario, es un carácter débil. ¿Por qué? Porque necesita de esto que vamos a ver en un momento, que es el ego, ¿cierto? Y de una inadecuada gestión emocional para poder, de alguna manera, por medio de estas emociones, manipular una situación y lograr lo que quiere. Entonces, claro, cree que de esta manera puede mostrarse ante las personas con alguien que aparentemente, entre comillas, tiene un carácter a lo que mal llamamos fuerte, mostrando una imagen de que es una persona enojada, de que es una persona que si tú no haces lo que ella quiere, se va a molestar. Y esto es muy común, por ejemplo, en las parejas, ¿cierto? Entonces, no vas a hacer lo que yo quiero, entonces me enojo. Ay, no, es que ella es súper mal geniada, mejor hago lo que me dice. O él es súper mal geniado, entonces mejor hago lo que él dice. Porque es que su carácter es muy fuerte. Realmente no es así. Estamos hablando de un carácter, perdón, que es débil. ¿Cuál es el carácter fuerte? El carácter fuerte lo estaríamos definiendo más específicamente con una persona que tiene la capacidad de resolver y solucionar desde un equilibrio y una gestión emocional. Por tanto, las actitudes, ¿cierto? Y las acciones que derivan de este carácter van a estar igualmente en equilibrio, ¿cierto? Con una capacidad de resolver desde el acuerdo, desde herramientas que faciliten una conversación abierta, desde herramientas desde las cuales esta persona tenga la capacidad de flexibilizarse ante una situación, desde la capacidad de que esta persona tenga de la escucha, ¿sí? De dejar ser al otro y también permitirse ser, ¿no? Desde actitudes de respeto,
desde el amor, desde la compasión. Entonces ahí ya estaríamos hablando que el carácter es modificable. ¿Sí? Entonces decimos que el carácter puede ser modificable. Dentro de la base de la psicología, hablamos, los psicólogos, que la personalidad es algo que en sí, digamos que no es cambiante, ¿sí? Y esto es más visto también desde el temperamento. Tanto temperamento como personalidad no cambian en sí, ¿sí? Sin embargo, encontramos presupuestos como, por ejemplo, desde la perspectiva de esto que es el enneagrama, que no sé si ustedes lo conocen, que es una herramienta, un tipo test para identificar la personalidad, si bien también está considerado como una herramienta que no está aprobada a un 100% por parte de la psicología como prueba de medición de la personalidad. em, Allí podemos encontrar que también hay unos aspectos que se derivan de la personalidad que están en un estado de luz y un estado de sombra. Es muy interesante porque es una herramienta que te permite ver que si bien tienes un aspecto, perdón, hay un conjunto de características que son muy propias y que están totalmente definidas en ti. También muchas de estas puedes ver a través de la herramienta cómo se vinculan a una construcción social. Es muy interesante lo que la herramienta ofrece allí. No es algo definitivo porque puede que justamente hayan fallas al momento de la aplicación y el resultado. Por eso, se cree que es una herramienta que carece de rigurosidad. Una de las herramientas más reconocidas dentro de la psicología para aplicar test o autotest de personalidad, pues son los 16 factores de la personalidad, que es el 16PF que comúnmente se utiliza. Pero en cuanto a la herramienta del enagrama, es una herramienta que nos permite tener un acercamiento. Parte de conectar con nuestra espiritualidad también es el autoconocimiento y es comprender también mm, cómo somos desde nuestra propia personalidad. En ese sentido, entonces, empecé hablando de estos conceptos porque de allí también se derivan estos aspectos que vienen de lo que es la conciencia, ¿sí? La preconciencia y el inconsciente. ¿Y qué es esto? Me gusta esta imagen que está acá porque fíjense que Sigmund Freud nos habla como si se tratara de, yo lo voy a llamar de esta manera, o sea, yo lo derivo de acá, y es como si se trataran de tres niveles o como si fueran tres capas. Pero fíjense que esta imagen nos está mostrando un iceberg donde en la parte superior, que es lo que está más arriba, la punta, como el consciente, una parte que está hacia la superficie, que si bien no lo podemos ver, pero al estar tan en la superficie está más cerca de esa punta y es a lo que sería el preconsciente. Y más abajo, algo que no podemos ver y es hasta dónde llegará ese iceberg, o sea, la profundidad del iceberg como el inconsciente. Aquí estamos hablando de la mente en sí y es que, pues, Freud lo que hizo fue, digamos que, estudiar la mente. Realmente fue lo que él hizo. Entonces, junto con esto, él habla también de tres aspectos, que es el super yo, el yo y el ello. Y entonces, para entender lo que sería la mente consciente, preconsciente o inconsciente, lo primero es que nos vamos a dar cuenta que la mente consciente realmente es lo que está más presente, ¿sí? La información más presente, la información inmediata. Aquí nos habla que dentro de esta mente consciente es donde se almacena o alberga esto que sería los mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuáles creemos o consideramos que son los mecanismos de defensa?
Por acá dicen que es el miedo, la proyección, el autojustificarnos, ujú, correr, hacerme el muerto, el miedo, el orgullo, la culpa, la ira, las emociones. Ujú. Ok, bueno, aquí en este punto vemos que el mecanismo de defensa o los mecanismos de defensa es el ego, es el ego. O sea, la respuesta es el ego. Los mecanismos de defensa es el ego en sí. Bueno, quienes me están haciendo los comentarios sobre los aportes del grupo, les cuento que esos temitas de los que yo también hablé hace un momento están dentro del contenido. O sea, no estoy tocando algo que no esté predispuesto dentro del contenido. Del hecho de que no esté proyectando la diapositiva, no quiere decir que no esté dentro del contenido, porque también hace parte. Los comentarios que hicieron justamente también me están llevando a adelantar contenido del que quizás ya no vemos, porque ya lo vemos en los comentarios. Entonces, no sé si eso se está entendiendo, ¿ok? También como para que lo tengan en cuenta. Eh, el hecho de que yo me haya quedado en comentarios es porque también estamos avanzando en el tema. O sea, no es que yo me esté quedando en algo que no estoy avanzando, porque sí se está avanzando. O sea, los comentarios en sí hacen parte del avance. Que no se esté proyectando la diapositiva no quiere decir que no se esté avanzando en el tema a través del desglose de los comentarios. ¿Ok? Porque yo hago unas acotaciones también desde lo conceptual. Entonces, espero que también se haya entendido y pues a veces desechamos, ¿no? Muchas cosas, pero pues todo acá hace parte del mismo contenido. ¿Listo? Entonces, hablábamos que los mecanismos de defensa, ¿qué es? Es el ego en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el ego está inmerso dentro de la mente consciente. Entonces, voy a leer lo que dice acá. Dice, la conciencia nos hace pensar sobre las consecuencias de nuestra conducta. Se enfrenta al ello, al tratar de contener o reprimir su contenido mediante mecanismos de defensa y se enfrenta a las restricciones del superyo. ¿Listo? Entonces, la mente consciente se va a estar enfrentando al ello. ¿Y cómo lo hace? Mediante mecanismos de defensa, es decir, por medio del ego. Pero también se enfrenta a las restricciones del superyo, es decir, aquí se está presentando unas contradicciones. Entonces yo entro en contradicción porque me enfrento a lo que quiere el ello, pero también a las limitaciones del superyo. ¿Y cómo lo hago? Por medio de mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? El ego. Y ya vamos a ver. Entonces, la mente preconsciente. Si bien hoy han habido nuevas posturas que, de cierta manera, obviamente toda teoría tiene sus críticas, eso es perfectamente normal. Toda teoría tiene sus críticas, siempre se está generando una crítica que estamos en desacuerdo y pues eso hace parte de un debate teórico que proviene de la academia. ¿A quién le queda bonito eso? A los académicos. Les hermoso, les queda precioso. Es muy lindo porque uno lo lee y se da cuenta que todos tienen de alguna manera un punto a favor y pues bueno, son sus posturas. En ese sentido, entonces estamos hablando que em, a partir de allí, hoy hacia Sigmund Freud se ha indicado que el preconsciente es algo que no existe, que está la mente consciente y la inconsciente, simplemente son esas dos, ¿ya? Pero dentro de la postura de Freud, pues mantenemos esta mirada. Básicamente es como el preconsciente o el subconsciente nos está diciendo que él identifica que está operando a través de un placer inmediato. Voy a leer lo que dice acá. Manifiesta en la conducta las pulsiones, los impulsos, los deseos o el placer sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Entonces, aquí hace referencia a que esto sería la preconsciencia. No obstante, también se ha hablado que la mente preconsciente o subconsciente es como si se tratara de la siguiente forma. Tenemos, bueno, me va a salir un momentico de acá. Entonces tenemos la mente consciente, subconsciente e inconsciente, ¿cierto? La estoy colocando así como si fueran tres niveles. En la mente consciente, entonces, es la mente que está más inmediata. Fíjense en la punta del iceberg, ¿sí? Aquí, entonces, nos está diciendo
Allí se va a mantener todo lo que tiene que ver con lo inmediato, ¿sí? Lo inmediato, lo que está acá, lo que está pasando acá, ¿cierto? Tenemos la mente preconsciente. Entonces, la mente preconsciente o subconsciente, en algún momento se ha hablado también que esta es una mente donde hay una información que está allí, que es como si estuviera resguardada, estuviera aquí almacenada, pero que no la estoy utilizando de manera inmediata. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que yo sé conducir un vehículo, ¿cierto? Sé cómo operar un carro, ¿sí? Sé operar un carro. Pero en este momento estoy utilizando esa información para operar el vehículo. No, porque en este momento estoy facilitando un espacio formativo. No necesito, ¿sí? Traer información de cómo conducir un vehículo porque no lo necesito en este momento, ¿cierto? Pero se ha establecido desde la teoría que la mente subconsciente estaría ahí, esa información. Quiere decir que cuando yo ya tomo las llaves de mi vehículo y me voy a subir a mi vehículo y voy a encender mi vehículo y voy a empezar a conducir, ahí mi mente lo que hace es irse a este segundo momento que es acá, este segundo lugar, que sería el subconsciente, estoy acá en el consciente, el subconsciente, y voy a ir directamente a tomar esa información que es la que me va a permitir conducir. ¿Sí? Es una información que ya está en automático almacenada en mi mente, en mi cerebro, y que por tanto voy a poder realizar todas las acciones motoras que requiera este momento de conducir. ¿Sí? Ya es algo que nuestro cuerpo va a responder a ello fácilmente. Este es un ejemplo de muchos que pueden haber ante cualquier situación. Ya ahí está la información en el subconsciente y simplemente cuando yo requiero utilizarla va hacia el consciente y ahí se va a mover. ¿Listo? O sea, se va a mover hasta allá y se va a activar. Entonces, lo pongo en activación. ¿Se comprendió esta parte? ¿Fue clara? Listo. Bien. Entonces, bueno, por acá me dicen que sí. Entonces, bueno, ya más adelante nos vamos a encontrar. em, Acá entonces, bueno, por ejemplo, desde el concepto que está aquí muy concreto, nos dice que el preconsciente también va a operar desde eso, ¿no? Desde un placer inmediato, desde una manifestación de la conducta a través de las pulsiones o de los impulsos. Es decir, que desde el preconsciente se activa la pulsión. La pulsión es el impulso, ¿sí? Es ese punto de partida que te lleva a activar una acción, ¿sí? Entonces, allí se va a activar y la conciencia justo en ese momento empieza a como a un replanteamiento. Entonces se enfrenta al ello, se enfrenta a la restricción del super yo y establece unos mecanismos de defensa. Entonces, ojo con esto porque esta parte es clave para entender cómo funciona el ego. El inconsciente. Entonces, el inconsciente, ya estamos hablando que el inconsciente opera ya desde lo profundo. Entonces, recuerden la profundidad del iceberg. El inconsciente va a funcionar desde la profundidad. ¿Qué significa? Para Freud, básicamente, en síntesis, todo, absolutamente todo se almacena en el inconsciente. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que incluso desde las posturas neurológicas nos hablan que obviamente la mente tiende a ser muy selectiva, es decir, la mente consciente. Esa mente consciente es selectiva en información. Por ejemplo, los estudiantes consideran que la información que se trabaja en un espacio de lo formativo no sirve o no aporta, pero otra sí aporta y es valiosa. Entonces, estamos siendo selectivos. Eso lo hace su mente por medio de sus propios mecanismos. Pero no quiere decir que para la mente inconsciente sea un desecho lo que usted está recibiendo ahí. Por el contrario, lo que usted tomó a selección de valor y que cree que fue lo que le está nutriendo, en realidad la mente inconsciente tomó absolutamente todo. Es decir, no fue selectiva.
Es decir, la mente inconsciente no está siendo selectiva. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? O sea, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que en ese punto no está siendo selectiva? Quiere decir que absolutamente toda la información que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos se va a ir al inconsciente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me voy para la pizarra. A través de la pizarra, ¿qué es lo que voy yo a representar? Vamos a suponer que no soy muy buena dibujante, pero voy a intentar, ¿listo? Entonces, vamos a suponer que acá está nuestro cerebro, ¿cierto? Pero nuestro cerebro no funciona solito, porque recuerden que nosotros somos todo un sistema. Entonces, tenemos nuestros ojitos, ¿cierto? Tenemos nuestros oídos, tenemos nuestro sentido del tacto. Vamos a suponer que esto es una mano, ¿cierto? Tenemos nuestro sentido del olfato. Vamos a suponer que esto es una nariz, ¿cierto? Y resulta que esto que es lo sensitivo, que es lo sensorial, ¿cierto? A través de los sensoriales que nosotros adquirimos las experiencias en nuestra vida. Sí, por medio de los ojos nos permiten adquirir aprendizajes. Nuestros oídos, a través del oído aprendemos también, a través del olfato. Entonces, fíjense cómo nosotros creamos algo que viene desde la cognición. ¿Cómo sabemos que un banano es un banano? ¿Cómo sabemos que un banano es un banano? Si yo tuviera los ojos cerrados o tapados y huelo, siento el olor del banano, puedo identificar que es un banano. ¿Cómo llegué hasta allí? Porque tuve una experiencia previa en mi vida donde efectivamente pude conocer un banano, olerlo, saborearlo. Entonces aquí también tenemos la experiencia del gusto, ¿cierto? ¿Y cómo puedo saber que un banano es amarillo o que tiene esa forma? Porque a través de los ojos también. Entonces, en mi cerebro, inmediatamente ya está programada esa información, mente subconsciente. Esto lo explica muy fácilmente Jean Piaget. Entonces, la cognición es básicamente eso, el conocimiento, ¿sí? Lo que yo voy aprendiendo. Pero resulta que en la mente inconsciente, mientras yo aprendo esto, que es muy selectivo, la mente inconsciente registra absolutamente todo. Y hay personas que son incrédulas. Cuando hablamos de esta teoría dicen, ay, ¿cómo es posible? O sea, qué exageración, pero ¿cómo? Claro, porque no sabemos cómo funcionamos. Es que nosotros sabemos muy poco de nosotros. Y es que cuando yo me paro frente a un paisaje, mis ojos registran y se quedan contemplando lo que le llama la atención, pero resulta que esta mente inconsciente está registrando todo el paisaje completo como si se tratara de una fotografía muy detallada y ahí se va almacenando, ahí va quedando. Que yo al otro día no me acuerdo de tantos detalles, de hecho hay personas que, están tan desconectadas que a veces es como si al otro día pasa con el Windows, ¿no? Como reseteado. Pero esa información se queda allí. ¿Qué pasa? Lo que explica Freud es que nosotros para poder llegar hasta esa mente inconsciente, ¿cierto? Tendríamos que hacer un trabajo muy profundo para ir hasta la información que allí se almacena, que allí se resguarda. Esto significa que esta mente inconsciente viene por años, o sea, toda la vida de mi vida, incluso desde que yo estaba en el vientre materno, está almacenando información. Desde allí, desde allí. Resulta que Freud también hizo un trabajo de regresiones.
Él es de hecho, él es el primero, básicamente, que empezó a datar mucha información sobre el trabajo de la hipnosis. Eso no es algo nuevo. Y ser hipnoterapeuta implicaba muchísima rigurosidad. Hoy en día ya vemos cursos por doquier sobre hipnosis, pero en sus momentos, no cualquiera. Y aparte había que ir muy lejos a estudiar y pues era difícil obtener un título de hipnoterapeuta. Había muy pocos hipnoterapeutas y que alguien te trabajara una hipnosis bien hecha, pues era costosísimo. Pero entonces, fíjense que a través de este trabajo de la regresión y de la hipnosis es cómo se puede llegar a este punto de la mente inconsciente. También es una ruta, es una técnica que utilizó Freud en su momento. Y en el trabajo de las regresiones se descubrió algo, ¿no? Se descubrió algo. Y les voy a contar lo siguiente. Esto es algo que está datado, o sea, sí está datado. Entonces resulta que se empiezan a hacer regresiones. Y de pronto está la persona allí, ¿cierto? Con la que se está haciendo la regresión. Y esta persona, en su estado de trance, porque se está haciendo el trabajo, ¿no? Regresivo, la persona de repente empieza a decir como, no, pues es que en este momento yo estoy en el año 1900, qué sé yo, 40, y mi nombre es Carlos, y estoy en una aldea. ¿Cómo? Sigue la regresión. No sé, mi nombre ahora es Cecilia y, no sé, me encuentro en, en un imperio. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo es que de un momento estás en un lugar, te llamas de cierta manera, eres hombre, luego eres mujer? Sí, estoy en 1900 tanto y en este momento estoy en medio de una guerra. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, esto se lo está inventando esta persona, esto se le está ocurriendo a la nada, se lo estará soñando, ¿qué está pasando? No, porque es una técnica regresiva. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, desde la perspectiva de la ciencia, se llegó a concluir que es algo que podría estar almacenado en los genes. Entonces, la explicación para eso, desde la ciencia, en lo que se habló en su momento, es que la regresión estaba trayendo, estaba bajando desde el inconsciente memorias, ¿sí? Memorias que estarían almacenadas en probablemente en información que podría ser incluso genética, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las memorias tal vez no eran de la persona, sino que las memorias son memorias que vendrían probablemente, en otros términos, pues de su familia, o sea, tal vez de sus ancestros, ¿sí? Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, tal vez chosnos, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Probablemente. Entonces, esa fue la conclusión a la que posiblemente se llegó desde la perspectiva científica, porque los genetistas sí han logrado que todavía el ADN es un total misterio, pero todavía se sigue trabajando muy profundo en el ADN y fíjense que ya está avanzando tanto la ciencia que están llegando a tener más acercamientos en aspectos un poco más espirituales desde el estudio de la genética. Y eso está, ¡buf! Bomba, tremendo. ¿Qué pasa? Que en ese punto nos están diciendo entonces que básicamente en el ADN, ¿cierto? Se almacenarían todas las memorias, incluso de los ancestros, es decir, ahí como que se retransmite esa información de generación a generación y que probablemente se concluye con la regresión que es posible que esa información que aparece allí, ¿cierto? En la regresión, en el momento de la regresión, proviene de información que está almacenada, pero que la mente inconsciente la baja. Esa fue la conclusión, ¿sí? Científica, la mirada científica. ¿Cuál es la mirada no científica? ¿Cuál sería la mirada no científica? ¿Cuál creen ustedes?
¿Qué podría ser la mirada no científica de esto? ¿Qué se les ocurre? Así muy cortito. Bueno, por acá entonces Gladys está acercándose. Por acá están diciendo el Akasha, sí, el Akasha. La mirada no científica sería esa, el Akasha. Entonces, ya no estaríamos hablando de que se trata de ancestros o de otras personas, sino que probablemente se trata de esa misma persona desde una experiencia de vidas pasadas, ¿sí? Es decir, la existencia de la reencarnación. O sea, recuerden que acá yo no les estoy imponiendo nada, ¿no? No les estoy diciendo crean que existe la reencarnación, solamente les estoy diciendo que hay posturas. Una postura es la científica y otra es la no científica. Entonces, la no científica nos está diciendo, la regresión proviene es de qué? De que serían vidas pasadas, es experiencias de la persona que están llegando ahí. ¿Eso qué implicaría? Que esto nos reúne un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? La psicología como el estudio del alma, la psique, siendo la mente inconsciente súper conectadísima al alma. Eso es una conclusión, no es algo que esté ahí, ¿no? Dicho por algún autor. Entonces, nos podría decir que hay una vinculación con el alma. Si juntáramos la mirada científica y la no científica dentro de este pequeño punto. ¿Listo? Bien, ¿cómo vamos ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿Todo, todo bien? ¿Cómo se sienten? Estoy mirando el chat un momento. Ok. Dice por acá Aníbal, los científicos no creen en ancestros. No es que no crean en ancestros. O sea, la ciencia sí reconoce, obviamente reconoce, de hecho los genetistas tienen que reconocer la ancestralidad porque obviamente de allí se deriva una historia, ¿no? De memoria de ADN y eso es algo que ya se está reconociendo. Sí, efectivamente. Ahorita hay estudios más evolucionados en cuanto al ADN. De hecho, ya se habla de un ADN mitocondrial que científicamente ya hay posturas y hay data científica del ADN mitocondrial. Listo, por acá dicen que todo bien. Bueno, entonces, básicamente nosotros llevamos un registro total desde acá, ¿cierto? Desde todo esto que es lo sensorial. Eso nos implica que básicamente este trabajo que nosotros estamos haciendo hacia una conexión más espiritual también parte desde los sentidos. ¿Qué tan activos están nuestros sentidos y qué tan conectados estamos con ellos? Sí. Mm, obviamente las personas cuando tienen ciertas limitaciones, porque físicamente, ya sea porque nacieron o porque sufrieron en el paso del tiempo algún accidente o alguna pérdida de alguno de sus sentidos, nos encontramos con algo y es que estas personas desarrollan un poco más otros sentidos, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto va de alguna manera también a permitir otras formas de aprendizaje, pero el aprendizaje siempre va a estar ahí, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de lo cognitivo, o sea, es inevitable no hablar de lo cognitivo cuando hablamos de la mente. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos procesos cognitivos superiores y procesos cognitivos inferiores, también conocidos como básicos o como complejos. Lo cognitivo hace referencia a todo lo que proviene de la mente que aporta, como su nombre lo dice, al conocimiento etimológicamente hablando. Entonces, es la forma como adquirimos el conocimiento, el aprendizaje. Y eso es un proceso continuo, o sea, todo el tiempo lo estamos haciendo. Desde la perspectiva de la psicología, nos habla que lo cognitivo está asociado también con lo conductual. ¿Eso qué implica? Que para entender cómo funciona también la mente y para entender cómo funciona también el ego, estamos dotados de una serie de aprendizajes
que fueron adquiridos por medio de muchas experiencias a través de todos nuestros sentidos. Todo esto derivó en una percepción, en cómo percibimos nuestro entorno, percibimos la vida, percibimos lo que vivimos en el día a día. Y a partir de eso, básicamente el ego viene a ser algo aprendido. El ego viene a ser algo que, algo aprendido, ¿sí? Es un punto importante. El ego es algo aprendido. Nosotros, así como aprendemos, tenemos la facultad de desaprender, ¿sí? De desaprender. Y desde la perspectiva del el enfoque cognitivo, aquí nos muestra algo interesante y es esta palabra que se escribe de esta forma. Aprender con H intermedia. Entonces, obviamente esto implica que desde lo cognitivo, entonces yo puedo desaprender, es decir, deconstruir em, para aprender, ¿sí? Entonces, desaprendo para aprender. Entonces, genero una nueva aprensión. Esa aprensión va más allá que solo aprender algo, sino que esa aprensión hace que, como su nombre lo dice, aprensión, es como que esto se integra y se interioriza mucho más, más profundo. Entonces, la experiencia me está diciendo que esto que yo sabía o lo hacía de esta manera, de esta determinada forma que creía que era lo correcto, ahora me doy cuenta que no funciona, dejó de ser funcional. Y entonces aprendo con H intermedia una nueva forma de hacerlo. Entonces, una manera acá es hablar de que si el ego fue aprendido, tenemos que desaprenderlo, ¿sí? Para aprender una nueva forma, no de ego, sino de hacer y de ser, ¿ok? Obviamente, si estamos hablando que el ego es algo aprendido y hace parte de lo cognitivo, de nuestra propia cognición, significa que tenemos una conducta aquí. O sea, el ego se manifiesta a través de la conducta. ¿Y qué es la conducta? La conducta es nuestras actitudes. La conducta implica una acción, es decir, implica un movimiento. La conducta va al cuerpo. Entonces, la conducta se puede ver reflejada a través de cómo yo respondo desde lo corporal. Poníamos el ejemplo de una persona que tiene un carácter fuerte. ¿Se acuerdan? Que les hablaba el carácter fuerte, mal utilizado este término. Entonces, el carácter fuerte ya nos va a hacer referencia a una persona que básicamente em, pues es explosiva emocionalmente. ¿Con qué está respondiendo esta persona entonces? Pues con el ego. Responde con el ego. ¿Y cómo se refleja esa información? A través de su cuerpo, es decir, las emociones. Una emoción de ira, entonces se va a manifestar a través de la ira, ¿cierto? ¿Y cómo puedo entender que alguien está enojado? Por su expresión no verbal, su mirada, su voz, la postura de su cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo la conducta. ¿Y el ego dónde está? Por la forma en cómo responde. O sea, necesito utilizar un mecanismo de defensa, ya lo estábamos viendo acá, necesito utilizar un mecanismo de defensa, ¿cierto? Para poder hacer lo que yo necesito que sea. Entonces, el inconsciente es una región de nuestra mente en donde se ubica información sobre nosotros, recuerdos reprimidos, pensamientos dolorosos y negativos, que también condicionan nuestra conducta. No aflora en la conciencia porque es inaccesible para el sujeto, para nuestra parte consciente. Entonces aquí nos dice que esa información se vuelve inaccesible porque de alguna manera pueden haber esos mecanismos de defensa, como ya lo dijimos, que están en la mente consciente bloqueando a la mente inconsciente. ¿Quién está haciendo eso?
nuevamente el ego, nuevamente el ego. ¿Cómo se manifiesta entonces la mente inconsciente? Lo va a hacer a través de sueños, a través de actos fallidos, porque eso sí nos va a jugar en contra muchas veces. Lapsus, es decir, por momentos. Pero estos lapsus es ¿por qué? Porque nosotros estamos bloqueando todo el tiempo. O sea, realmente para mi consideración, ya hecha la práctica, empiezas a darte cuenta que la mente inconsciente realmente está mucho más presente de lo que parece. O sea, ella está todo el tiempo enviando mensajes. No es solamente por momentos, o sea, es todo el tiempo. Diferente es que estoy tan en una mente consciente dotada de un mecanismo que no puedo verlo y que no quiero verlo, porque realmente eso es lo que hace el ego. El ego todo el tiempo se está alimentando, ¿cierto? De esa resistencia. Y ya en la siguiente clase vamos a ver cómo es que se manifiestan esas resistencias, qué es lo que está pasando ahí. Aquí nos dice que otras manifestaciones, muchas veces es por medio, bueno, aquí dice que los chistes, ¿cierto? Que es más que todo hacia los sentidos figurados, hacia lo simbólico. Y por aquí nos habla de un concepto que es muy freudiano, que es la neurosis. Entonces, fíjense que la mente inconsciente tiene algo que son unas leyes, que ya las vamos a ver luego. Y esta es una forma de entender. Leyes tiene varias. Aquí yo traje solamente unas. Pero dentro de esas leyes del inconsciente, nos encontramos que ellas se van a manifestar o la mente inconsciente se manifiesta generalmente y puramente por medio de algo que es lo simbólico, la simbología. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos dificulta muchísimo comprender porque la forma en cómo hemos aprendido a ver el mundo es una manera demasiado, digamos, basado en el porqué, con una cierta complejidad que yo necesito, a través de esa mente racional, entender todo el tiempo. Necesito entender, necesito entender, necesito entender. Mientras que la mente inconsciente solamente lo que hace es que procesa esto que es lo simbólico y es como si hiciera una asociación. Entonces, para poder em, conectar más, ¿sí? Con esta parte, yo necesito también cambiar la forma en cómo proceso la información. O sea, tendría que desaprender varios aspectos allí para poder entender cómo funciona la mente inconsciente, que es una mente totalmente neutral, ¿ya? Y que todo el tiempo se está manifestando. Aquí, claro, generalmente ustedes van a encontrar que la mayoría de los autores dicen se manifiesta por momentos, pero mi consideración, yo siento que no. Yo siento que la mente inconsciente se manifiesta todo el tiempo. Otra cosa es que no la vemos, o sea, no nos damos cuenta. Para eso, el ejercicio que hicimos ayer nos fue muy bien con ese ejercicio. Hoy ya no alcanzamos a hacer ejercicio, pero ya en la siguiente clase adelantamos unos ejercicios y trabajamos un poco más con este aspecto. ¿Listo? Entonces, ayer vimos cómo la mente inconsciente se manifestó. ¿A través de qué? De una proyección. Entonces, es muy fácil acceder a ella realmente. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá son las 9:58. Ya nos quedan 2 minutos para terminar nuestro espacio. Por favor, confírmenme cómo les fue hoy, cómo les pareció la clase y si hay alguna preguntita así cortita, ya para irnos. Ok. Me dicen que bien, que todo bien, que muy clara la explicación, que les gustó. Bueno, me alegra que haya sido de su agrado. Muy bien. Ok, muy bien. Listo. Por acá me dicen que muy bien. Bueno, me alegra mucho que haya sido claro para todos. Excelente, listo. Me dicen que bien. Bueno, gracias por sus comentarios. Por acá dice Katy, ¿se pueden recordar los sueños? Sí. Sí, si no los recuerdas es porque hay un bloqueo de la mente consciente. Dice que sí, estupendo. Bueno, muy bien. Gracias por sus comentarios. Me alegra mucho que estuvo bien. Bien, bueno, vale. Listo, por acá. Bien, todo bien. Recuerden que les están compartiendo en el chat el link de WhatsApp para que quienes estén interesados y deseen acceder al material
de estudio. Ahí yo les estoy compartiendo varios libros, varios textos con los que pueden profundizar todo esto y con los que además encuentran la base con la cual se está sustentando una gran parte de todo este contenido, porque como ustedes ya se han dado cuenta, estoy trayendo muchos autores, o sea, no es solamente uno, sí son varios. Listo, por acá David dice, coincidente con usted. Vale, David, bienvenido siempre. Sí, hoy es más corta la clase, hoy fue más cortita la clase, pero ya el lunes estamos en el mismo horario de siempre y la misma extensión. ¿Listo? Entonces, pues bueno, hacer las tareitas que dejamos ayer y pues bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un feliz sábado. Chao, chao. Todavía me están dejando mensajes. Las dudas que tengan sobre el programa en sí, certificaciones y demás, em, recuerden que deben acceder al link que les están compartiendo en este momento y a través de ese medio les amplían la información. ¿Listo? Un gusto estar con ustedes. Gracias por todos sus aportes y comentarios. Todo es perfecto tal y como es. Recuerden. ¿Listo? Chao, chao.